¿Quién no desea la paz del Señor? Deseamos la paz del Señor. Y mire, ahora que estábamos reposando precisamente por esta situación, pues estaba yo diciéndome ahora sí que a mí mismo, ¿verdad? Qué importante es tener esa paz, ese sosiego, esa parte de estar del otro lado, ¿verdad? Recibiendo la palabra, reposando, meditando. Y bueno, es algo que es muy importante hacer, muy importante hacer. Le quiero pedir que me acompañe al libro de Números, capítulo 6. Números 6, a partir del versículo 24. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Mire, esta oración es conocida como la bendición sacerdotal que Dios enseñó a Moisés para bendecir al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Una bendición que evidentemente alcanza a quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Sin embargo, hemos hablado constantemente de esta posición del hombre en el estado natural, que en todo tiempo ha buscado las bendiciones de Dios, porque todos quieren las bendiciones de Dios. Eso es algo que no podemos evitar. Y las bendiciones de Dios las quieren todos, las queremos todos. Pero el hombre, en ese estado natural, siempre lo ha pretendido, o sea, tener las bendiciones de Dios, pero a su manera. Esto es, sin reconocer al único Dios soberano, creador del universo, incluido el mismo hombre. O sea, es bien fácil para muchos rechazar al Dios que lo creó y no darse cuenta que sin Él no es nada. La misma historia de la humanidad, que incluye la historia bíblica, es la que testifica esta obsesión del hombre por desviar su corazón a todo menos al Dios verdadero. Y a esto se le llama o se le menciona en la Escritura como idolatría, algo que el Señor aborrece. Y bueno, hablamos de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Y en la actualidad podemos ver cómo hay millones que ponen su fe supuestamente en Dios, pero hasta le llaman de la manera como ellos creen que deben dirigirse a Dios. Ponen su fe en un ser supremo, en el de arriba. Yo he escuchado a muchos que no, pues el de arriba, y yo pienso pues estará en un segundo piso. Ponen sus ojos, su mirada en un ritual, en una religión, en una filosofía, en una imagen, hasta en un guía espiritual al que le atribuyen poderes divinos. Y esto, mis hermanos, no excluye a los cristianos que están cegados por falsas doctrinas, que no han entendido la verdad. Y cuando se desconocen o se ignoran los verdaderos propósitos de Dios, la búsqueda de sus bendiciones siempre se traducirán, pues, como el hombre quiere. Cuando el hombre habla de bendiciones, está pensando en placer, bienestar social, proyección, algo que le haga prosperar físicamente, materialmente. Sin embargo, vemos cómo en esta oración que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, está expresada la verdadera bendición de Dios, las verdaderas bendiciones de Dios para sus hijos. Y si usted analiza un poquito el texto, primeramente es para guardarnos de todo mal. El Señor te guarde. Extendernos su misericordia. El Señor te guarde y extienda su misericordia en ti. Establecer en nuestros corazones su paz.
Esas son las verdaderas bendiciones del Señor. Pero ¿a qué paz se refería? Recuerde que todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que vendría. El Señor ponga en ti su paz. Voy a leer un versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es a la paz que el Señor se refería desde los tiempos del principio, desde ese tiempo, como una sombra de lo que vendría. Porque la verdadera paz de Dios, mis hermanos, fue establecida en una promesa de salvación para toda la humanidad, para reconciliarlo con el Padre. Y esto le asegura un lugar en los cielos eternamente. Eso es tener la paz de Dios en el corazón. La paz de Dios es la convicción que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, podemos confiar que en todo lo que necesitamos, el Señor lo va a añadir por su bondad y misericordia. ¿Quién cree eso? Tener la certeza de que Él hará. Y quien tiene esa paz del Señor en su corazón, mis hermanos, lo tiene todo. Está seguro, está afirmado, no se desvía, no se desequilibra, porque tiene la confianza. Y eso también lo hace convertirse en un instrumento de paz, que es lo más importante. Es un instrumento de paz hacia los semejantes. Además, este es un distintivo de que somos sus hijos. Y se lo voy a decir con otra escritura. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo usted puede ser alguien que lleve la paz sin ser un verdadero hijo de Dios? ¿Usted conoce a alguien que sin tener al Señor en su corazón hace la paz? ¿O está pensando en ser armonioso, humilde, manso? ¿No? Entonces realmente podríamos reconocer que en los propósitos de Dios están implícitas sus bendiciones y que como hijos su paz y su justicia, cuando abunda en nuestro corazón, es porque Jesús está reinando en él. Y eso nos debe de producir esa tranquilidad, esa seguridad. Ahora, si yo le pregunto a usted si cree todo esto, me va a decir que sí. ¿Siente usted esa paz del Señor? ¿Está seguro de que tiene usted la paz de Dios? Si usted tiene a Cristo en su corazón, evidentemente sí. Y puede confiar. Pero, ¿será que al salir de aquí, después de escuchar esta enseñanza, una enseñanza que le está mostrando la misericordia de Dios, y regrese a enfrentar, pues, un mundo que es todo menos pacífico? Porque eso ya lo sabemos. Ahí en medio de su rutina diaria, no estoy hablando de cosas diferentes, no, en medio de su rutina diaria, con los afanes y las preocupaciones habituales, ¿será que las palabras de bendición, las convicciones que se expresaron en este momento se van desvaneciendo a medida que pasan los días? Ahí en ese momento de estar tratando de sacar adelante las situaciones que se van presentando, ¿sigo conservando mi paz y mi confianza? Ahora, si esto es algo que le sucede, mi hermano, mi hermana, lo repito como en otras ocasiones, no es algo que le deba hacerse sentir mal delante de Dios o condenarse. Como humanos tenemos muchas limitaciones y el Señor lo sabe. Pero todo tiene una causa. O sea, no tendría por qué ser así. Tiene una causa, pero también tiene una solución, que es lo mejor. ¿Cuál es la causa? La causa de que se diluyan nuestras convicciones es cuando la paz que buscamos está determinada por los sentimientos, por las emociones o por las circunstancias. Circunstancias que nos llevan a creer que se puede alcanzar esa paz a través del esfuerzo personal, los argumentos, los recursos, mejorando condiciones de vida, o sea, buscando las alternativas que el mundo ofrece.
Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que eso no funciona? Que nos estamos desgastando. Porque es desgastante, mis hermanos, estar tratando de inventar fórmulas para tener paz, para tener tranquilidad, para, ahora sí que para sostener un ritmo de vida. Y de repente vemos que todos nuestros esfuerzos se quedan así como en el aire. Y antes, al contrario, el haberse afanado ha mermado sus fuerzas, incluso sus recursos y su ánimo. ¿Por qué es esto? Pues porque la paz del Señor no está determinada por experiencias, por emociones, por alcanzar metas, mis hermanos. Eso es algo secundario. Eso es a lo que la Biblia se refiere como añadiduras. Y no estamos buscando primeramente la verdadera paz. Mire, la palabra paz en el hebreo, que fue en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento, es shalom. Usted lo conoce. ¿Sí sabía que es shalom? ¿Cuántas veces usted así ya hablando cristianés combinado con hebreo, verdad? Shalom, mi hermano. O sea, ¿verdad? O trae ahí en su coche, ¿verdad? Shalom, ¿verdad? Hay quienes tienen el pescadito, la palomita y shalom, ¿verdad? Bien cristianos ahí en la cajuela, nada más. Bueno, shalom sí significa paz, pero le voy a decir qué otras traducciones tiene, o sea, otros significados. Integridad, bienaventuranza, o sea, gozo, dicha, perfección. Shalom transmite la idea de plenitud y de bienestar, tanto en el cuerpo como en el alma. Shalom enfatiza también la necesidad de tener armonía y unidad en nuestras relaciones cotidianas. ¿Quién no desea tener relaciones armoniosas en todo su entorno? Ahora, ¿quién lo logra? Y puede haber dos razones. O usted no busca la paz, o no se da cuenta que los que están enfrente no tienen la capacidad de desarrollar esa paz. Y en todo caso usted se las tiene que brindar. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? Porque shalom es un estado de tranquilidad, de prosperidad del alma. Cuando Juan le dijo a su discípulo Gallo, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, le está hablando de shalom, de tener paz. Esa seguridad que proviene de la gracia de Dios. Por tanto, su paz, o sea, la de Dios, no se puede buscar con lo que ofrece el mundo, un mundo caído, no se puede. No podemos buscar la paz entre las cosas que el mundo ofrece, mis hermanos. Porque la paz del Señor es toda buena dádiva y don perfecto que viene de lo alto. A eso se refirió Santiago. Entonces, si deseamos experimentar esa paz, manifestarla, pues no va a ser buscando alternativas. Necesitamos tener convicciones. No se trata creando fuentes de seguridad o provocando sensaciones de tranquilidad, sino reconociendo que Dios es nuestra fuente de paz y de todo lo que necesitamos. Y ser conformes con lo que Dios va mostrando en el día a día. ¿A cuántos el Señor les ha frenado proyectos? Les ha dejado abajo situaciones que casi dices, ya la tenía. Proverbio mexicano, del plato a la boca se cae la sopa. Pero el Señor también nos prueba, mis hermanos. Y muchas veces cuando el Señor nos tumba algo o nos rompe un sueño, es porque nos está protegiendo. Como lo que decía hace rato, con este evento que queríamos hacer. Tenemos muy buena voluntad y proyectamos y nos preparamos, pero algo sucedió y no prosperó. Ser sensibles a escuchar la voz de Dios. Ser sensibles. Y si el Señor te para en algo, te hace un paréntesis, te pide una tregua, sé sensible, porque Él sabe lo que está haciendo. Entonces,
Para nosotros, Shalom, la paz del Señor, primeramente es reconocer que lo más importante es que estamos en sus manos. O sea, lo más importante, como decía Gaby hace un momento, es esa salvación tan grande. Y de ahí partir, entender que estábamos destituidos de su gloria, que éramos enemigos de Dios y que fuimos reconciliados por medio de Jesucristo con Él. Y la Biblia es clara. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Mire, son escrituras que nos sabemos de memoria, pero a veces no entendemos la profundidad de la misericordia de Dios cuando extendió esa mano para darnos su paz. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Y nos desgastamos con las cosas tangibles, con las cosas que nos permiten, ¿cómo lo puedo decir para que no sea ofensivo? Que nos permiten desarrollar esa parte interior almática que tiene el hombre, de depender siempre de sus sensaciones, de sus emociones, de sus sentimientos, y que tiene que ser controlada con el fruto del Espíritu, la mansedumbre, el dominio propio, la paciencia. Mire, en armonía a su palabra, si Dios nos ha asegurado a sus hijos su cuidado, su provisión, mientras estemos en este mundo, además afirmando que aún las adversidades, aunque no las entendamos, actuarán para bien. Si tenemos esa convicción, entonces ¿por qué nos tendríamos que preocupar? Sería la pregunta. ¿Por qué me tengo que preocupar si reconozco en el Señor toda provisión, todo cuidado? Más bien yo creo que la palabra sería ocuparse. Quítele el pre. Ocuparse de hacer lo que puede hacer, lo que debe hacer, y dejar que Dios siga obrando en su vida. Pero a veces queremos hacer el trabajo de Dios. Y mire, el Señor lo que nos quiere quitar es precisamente cargas. Nos quiere hacer el trabajo ligero. ¿Sabe quiénes somos los que nos cargamos? Nosotros. Ahí andamos viendo qué más que hacer, qué más buscar. No estoy diciendo con eso que nos convirtamos en una pieza metafísica y nada más así. No. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha dado un trabajo, dones, talentos, sí, pero tenemos que aprender a que sea el Señor el que lleve la delantera, el que camine adelante. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Si tú vas, yo voy. ¿Usted se atreve a decirlo eso al Señor? A ver, honradamente. No me lo diga, pero ¿usted lo hace? Señor, si tú dices que sí, voy. Si tú aceptas, voy. Si tú lo propones, voy. Pero, ay, Señor, pero ¿por qué no, Señor? Ay, el Espíritu me ha hablado. Dijiste que sí, ¿verdad? O vas con tu profeta de la esquina, la comadre, ¿no? Para que... Mire, por eso cuando el Señor Jesucristo hizo un llamado a los cansados, a los cargados, era para hacerlos descansar, pero en la tranquilidad, la seguridad, el bienestar y la paz de Dios. Para eso era. Vengan a mí los que estén fatigados, cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué nos anima a liberarnos del yugo del mundo? ¿Por qué primero el Señor dice, ¿estás cansado? Primero quítate el yugo del mundo. O sea, quítate el dominio de los afanes. Quítate, líbrate del estrés cotidiano. Descansa. Descansa de ti mismo. Es lo que el Señor está diciendo. Descansen de ustedes mismos, de su carácter, de sus decisiones, de sus afanes. Estás cargado, ven,
te haré descansar. Y ponte mi yugo. ¿Por qué dice eso? Porque bajo su yugo, es decir, bajo su dirección. Cuando estamos bajo la dirección de Dios, también estamos bajo su cuidado. Es ahora su responsabilidad. Si el Señor te dice, ven, ponte mi yugo, yo te haré descansar, ¿usted cree que Él está mintiendo? No. Él se está comprometiendo. Y tú puedes disfrutar de ese descanso. ¿Por qué? Porque se va a sentar en la confianza, en la seguridad de saber que estás en las manos del Señor. Y si estás en las manos del Señor, sabes que todo finalmente va a obrar para bien, aún más allá de las circunstancias. Ahora, ¿quién no desea esa paz? Pero la del Señor. Porque ahí está implícito todo, mis hermanos. Pablo, el apóstol, por su obediencia, su fe, su confianza en el Señor, él experimentó, mis hermanos, todas esas bendiciones. Y vaya que Pablo sufrió muchas circunstancias, usted las conoce la vida de Pablo, que rebasaron hasta sus probabilidades de vivir. Pero en esa confianza, en esa paz, hace una exhortación a la iglesia a buscar la paz del Señor, refugiándose en sus promesas, acercarse confiadamente al trono de la gracia. Le voy a decir dónde dice eso. Vaya conmigo a Filipenses 4:6. Dice así: por nada, a ver usted asiente así esa por nada, por nada. Por nada estén afanosos. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vea el proceso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mire, hemos mencionado constantemente cómo en los tiempos y la sociedad en que vivimos, los síntomas depresivos, la ansiedad, todas estas circunstancias emocionales que provienen de los afanes, afectan cada vez más a la gente. Y esto no hace distinción de nadie, de origen, de posición social, profesión o género, no, mis hermanos. Y vemos cómo para la mayoría de las personas, las circunstancias, los problemas cotidianos, el ritmo de la vida, no le permiten que la paz y la tranquilidad se asomen en algún momento de su vida, por breve que sea. Siempre están afanados, siempre están de alguna manera inquietos, con incertidumbre. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Mire, yo lo experimento mucho, no porque sea yo muy tranquilo, no le voy a presumir de eso. Yo también tengo mis afanes. Y hago mi parte tratando de descansar en el Señor. Pero cuando voy a una ciudad grande, porque yo vivo en una ciudad chiquita que no tiene ni semáforos, que podemos caminar en la calle sin problemas y bajamos el pie a la banqueta, de la banqueta y tiene la preferencia el peatón. Entonces ahí como que las cosas lo hacen a uno ser más tranquilo. Pero me voy a una ciudad grande y veo la desesperación de la gente, siempre queriendo ir adelante, cruzándose en el coche, la calle. En una ocasión fui al Distrito Federal y ya tiene esto como 20 años, creo que no vuelvo desde entonces, ¿no? O sea, casi no. Pero me metí al metro y compré mis boletitos y yo no traía boletos y fui y llegué y le dije a la señorita, me depende, y me sonreí y le dije, buenos días, señorita. Bueno, tenía una cara así que agarré mis boletos y no, gracias, señorita. Pero era una roca. O sea, era impresionante ver su nerviosismo, su estrés. Y entré al metro y veía yo a la gente así, a todos. Y digo, no, este es un síndrome, este es un síntoma de ciudad grande. O sea, debo de entenderlo. Necesitan paz. Pero mire, qué difícil es encontrar eso.
La mayor parte de la gente no tiene paz. Y en esa búsqueda de paz se aferran a cualquier cosa, por absurda que parezca. Y ahí sí acuden con quien les pueda brindar algún alivio, una respuesta a su situación. Grupos de apoyo, religiones, prácticas filosóficas, terapeutas, incluso esotéricas. Veníamos escuchando mi esposa y yo el radio, un radio local de aquí, mientras veníamos llegando, estaban anunciando para este fin de semana a una mujer que se comunica con el universo, con los muertos, con los ángeles, con los arcángeles, y no se pierda su momento, y vaya usted, y aquí le damos su boleto y compre. Y yo dije, ay, estos han de ser de alguna religión, han de ser de alguna congregación cristiana, porque más o menos por ahí. Pero están vendiendo esoterismo. Imagínese, ¿y sabe qué? Así se venden esos lugares. Ahí van para que les lean todo, hasta las arrugas. Y como un placebo, porque les dicen cualquier cosa y se lo creen, los engañan aunque no vean resultados tangibles y permanentes, y se conforman con robarle momentos de paz y felicidad a través de lo que ofrece el mundo. Reciben esos consejos como si vinieran de lo alto, no se dan cuenta del peligro que están sorteando al buscar ahí la paz. ¿La razón? Porque ya sea por influencia, por incredulidad o ignorancia, buscan mal. Y esa anhelada paz es cada vez más difícil de hallar, porque no la buscan en el único que puede darla, Dios. Es por lo que la paz de Dios, cuando la sentimos, cuando la experimentamos, nos recuerda cada día que Él es el único que puede suplir nuestras verdaderas necesidades en un mundo lleno de carencias, de violencia, que cada día se corrompe más. ¿No se siente usted así como apartado, como cuidado, como guardado? Eso es lo que produce la paz del Señor, mis hermanos. En este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, nos da valiosos consejos a los creyentes de toda generación para disfrutar con plenitud de la paz de Dios. Ahí es como en Filipenses 4:6, cuando ya leímos, comienza diciendo, por nada estén afanosos. Miren, resulta muy interesante que no preocuparse, no afanarse sea el primer consejo. Qué fácil es, ¿verdad? No te preocupes, hombre. ¿A quién no le han dicho, no te preocupes? Y usted dice, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Bueno, Pablo dice, no estén afanosos. Sobre todo por las innumerables razones que al vivir en este mundo se puede justificar la preocupación. O sea, ¿cómo me dices eso? ¿Verdad? Al grado que se ha convertido prácticamente en algo natural en el ánimo y la vida de la gente. Incluso hay quien intenta maquillar la preocupación de prudencia o de precaución. Se pasan de prudentes, se pasan de precavidos y están así. En sí mismas la prudencia y la precaución son buenas virtudes, mis hermanos. Pero cuando el afán sobrepasa estas virtudes, roba la paz. Y en esas condiciones ya solo quedan sensaciones de incertidumbre. ¿Por qué? Porque te estás afanando por algo que quizás ni siquiera ha sucedido. Eres precavido, eres prudente, pero sigues preocupado. ¿Qué tal si se cae el sol? Se habla de una mujer que llegó con un médico bien preocupada, llorando. Ay, doctor, ¿qué cree? Acabo de leer que el mundo se va a acabar en 600 millones de años. Dice, ¿qué, usted piensa vivirlos o qué? O sea, a veces, lo digo de esta manera porque hay veces que nos preocupamos por cosas que no tienen sentido. Y encontrar la paz, mis hermanos, es un asunto de fe, de absoluta confianza en Dios y su palabra, sus promesas. Cristo mismo nos enseñó que no hay motivo por qué afanarse. Él dijo, ni por el cuerpo, ni por el vestido, ni aún la propia vida. Y que aseguraba que precisamente las personas que no tienen a Dios o no le conocen son los que se afanan por esos motivos. Eso lo dijo en Mateo 6.
Dice en el versículo 31, por tanto no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Gentiles son los que no conocen a Dios. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de estas cosas. Entonces, si estamos convencidos que tenemos un Padre celestial que se ocupa de sus hijos y que anticipadamente conoce lo que necesitan, ¿será necesario preocuparnos? Fíjese cómo lo pregunto. ¿Será necesario preocuparnos? O mejor, encauzar nuestra atención a buscar la voluntad de Dios y confiar en lo que Él va a permitir, en lo que Él va a hacer. Porque lo que Él va a hacer, lo que Él va a dar, es lo que necesitamos, no lo que queremos. Ahí, en esa parte también nos preocupamos, porque somos buenos para pedirle a Dios, pero aparte le pedimos de la manera como queremos que Él responda. Le queremos poner las respuestas a Él. Entonces ya no estamos buscando su favor, estamos buscando su aprobación a nuestros argumentos. Sin embargo, esta es una decisión personal. Ya sea vivir bajo el yugo del afán, la ansiedad y la preocupación, o simplemente confiar en el Señor y sus promesas. Es un acto de fe. Por eso dice Pablo enseguida, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, no te afanes. Pablo, después de aconsejar hacer de lado la preocupación y los afanes, nos lleva a usar el mayor recurso que el Señor nos dejó para sostener una íntima relación con Dios, la oración. Y presentar nuestras causas, nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿De qué cree que habla? De la actitud humilde que tenemos o debemos tener cuando nos presentamos delante de Dios, aceptando su voluntad anticipadamente. Esto también habla de la confianza que tenemos en dejarle nuestras cargas, nuestros afanes, así a sus pies, confiando en que Él obrará a nuestro favor, pero conforme a su voluntad. Si usted analiza sus oraciones y analiza las respuestas de Dios, se va a dar cuenta de esto, mi hermano. El Señor no lo desampara, pero siempre tiene algo que le hace a usted entender que Él tiene el control y Él sabe lo que usted necesita. Entonces, ¿qué significa esto? Dejar de enfocarnos en los problemas para dirigir la atención hacia nuestro Padre amoroso que conoce cada circunstancia por la que estamos pasando y tiene el poder para resolverlo. Y hacer la parte que nos corresponde. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Lo que humanamente podemos hacer. Humanamente. Déjele lo sobrenatural a Dios. ¿Sabe de cuántas cosas el Señor nos ha librado milagrosamente? De la vida misma, mis hermanos. La salud, la provisión, un accidente, una decisión mal tomada. No se imagina de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Entonces, con estas convicciones no solamente dejaremos de preocuparnos, sino que al establecer esta confianza en Dios, pues nuestra comunión va a crecer con Él. Por eso dice, y la paz, fíjese, después de no afanarnos, presentarnos con actitud humilde, con acciones de gracias, dice ahora sí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, hacer de lado los afanes, dejarle nuestras cargas y darle gracias por todo, es la mejor manera de hacer evidente nuestra fe, nuestra confianza en Él. ¿A usted le gusta que la gente confíe en usted? ¿Sí o no? Y cuando alguien desconfía de usted, ¿usted qué le dice? ¿Pero por qué desconfías? ¿Qué cree que sienta Dios cuando nosotros no tenemos confianza en Él? Si nos dio la vida misma. Y 2 veces. Primero la física, después la vida eterna. Y cuando comprendemos estos principios, mis hermanos, y los ponemos en práctica, entonces vamos a experimentar esa anhelada paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento. Y esta paz, ¿qué significa? Que en medio de cualquier situación, aunque no lo podamos explicar, porque se escapa de toda lógica humana, estamos con paz. Y eso solamente se puede comprender espiritualmente. Por eso quienes son testigos de su fe no lo alcanzan a entender, porque solamente se puede discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Por eso cuando usted está confiando en el Señor, cuando usted no hace lo que hacen los demás, cuando está poniendo un ejemplo de fe, la gente dice: pero ¿cómo puedes estar tan tranquila, tan tranquilo en esa circunstancia? Mira por lo que estás pasando y todavía sigues confiando en Dios. Sí, todavía. Y aunque no conteste, seguiré confiando en Dios. ¿Qué dijeron los amigos de Daniel? Aunque no nos salve del horno de fuego, no nos inclinaremos ante tu columna, ante tu estatua. Mis hermanos, la paz de Dios es un regalo. Es un regalo, es un don que no se puede ganar a través de una voluntad férrea o por méritos propios, pero crece en la medida que vivimos de acuerdo a los principios de Dios. Ese es el fundamento. El fundamento de la paz es saber que nuestra eternidad está asegurada por la obra de Cristo Jesús. Por eso esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe quiénes la pueden conservar? Los que, a pesar de lo que están sucediendo, de lo que está pasando, se afirman en su fe y continúan confiando en Él. ¿Puedes conservar la paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias? Porque ahí es donde el Señor obra. Y en su fidelidad guarda tu corazón. Dice: y Él guardará tu corazón. Guardará tus pensamientos. ¿De qué? De aquello que intente afectar o desviar tu fe. Con esos argumentos, con esos sentimientos que necesariamente llegan cuando se enfrentan situaciones difíciles. Siempre van a llegar, mi hermano. Siempre va a haber alguien que te esté hostigando, algo que se presente que no puedas entender. Y el mundo no lo entiende. Cuando se piensa o se escucha la palabra paz, mis hermanos, ¿qué viene a la memoria? ¿Qué viene a la mente? Armonía, tranquilidad, ausencia de violencia, cero agresión, comodidad, tranquilidad que calma el corazón, lo alegra. Sin embargo, la paz de Dios no es la ausencia de conflictos, como muchas doctrinas tienden a creer y enseñar. Tienen la falsa idea que por seguir al Señor sus vidas son inmunes a los problemas, a las dificultades. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Pero lo que sí desea el Señor es que experimentemos su paz a pesar de las situaciones adversas, de todo lo que se levanta en el entorno o los conflictos que se desarrollan interiormente, porque a veces no los presentas, no los exhibes, no los expresas, pero ahí están. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando te guardas esas cosas? El conflicto es más grave para ti mismo. Es necesario sacar las cosas con las personas que tienes confianza, consejería. Estoy hablando de una consejería pastoral, estoy hablando del consejo de Dios. El mismo Pablo dijo en Colosenses 3:15 que la paz de Cristo reina en sus corazones. Que Jesús reina en nuestro corazón es la razón que la paz de Dios nos da la seguridad de superar el desánimo, la impotencia, porque su paz nos da esperanza en medio de cualquier situación. Romanos 15:13 dice que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la versión Dios habla hoy. Me encantó esta traducción.
Mire, se la voy a repetir, Romanos 15:13. Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted tiene fe en Él? Disfrute de la paz del Señor. La paz nos sostiene, mis hermanos. Y esto nos va a permitir también dar testimonio de nuestra fe, que es muy importante. Acuérdese que tenemos una misión que cumplir. Y si usted habla de paz en el corazón y del poder de Dios y de todo lo que el Señor representa para usted, pero se achica entre las circunstancias, ¿cómo está expresando al Señor? ¿Cómo lo está representando? Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Hacia quiénes? Hacia la gente que nos ve. Esta es 2 de Timoteo 1:7. Entonces, si ustedes alcanzan a reconocer que algún tipo de afán, ansiedad, temor o incluso hasta un pecado los está presionando, solo la paz de Dios te permitirá superar. Y eso también lo puedes extender a tus semejantes. Pero es necesario que tú te llenes del amor del Señor, que limpies tu corazón de cualquier cosa que pueda entorpecer. Ahí entra un versículo, Hebreos 12:14: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la paz de Dios sería imposible hacer lo correcto cuando se presente algo que pruebe nuestra fe y nuestra paciencia. Sin su paz. Y al ser parte del Espíritu, del fruto del Espíritu, porque forma parte de un todo, así como el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, bueno, todas ellas se complementan para formar el carácter de cada creyente. Es un todo, mi hermano, el fruto del Espíritu. Es un todo. Entonces, tener esa paz es la convicción de la soberanía de Dios, que realmente crees que tiene control sobre todo, incluso sobre lo que no puedes entender, sobre lo que no puedes ver. Por eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Y aunque el hombre se obstine en buscar las bendiciones de Dios a su manera, para quienes creemos en Él, podemos reconocer que su soberanía y su misericordia son absolutamente necesarias para disfrutar de esa paz. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darla, hasta que nos lleve o venga por nosotros. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la paz del Señor en tu corazón? Medítalo. Termino con esta escritura, 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el final, mis hermanos, fieles hasta el final. ¿Cómo cree que Pablo pudo expresar las últimas palabras? He guardado la fe, he terminado la carrera, estoy próximo a ser derramado en adoración, en libación. O sea, cuando él expresa que va a partir con el Señor, él sabe que va a ser derramado, que va a ser sacrificado. No le preocupaba la manera. Él sabía lo que tendría que enfrentar. Pero él tenía puestas ya su mirada y su mente en el galardón. Hasta el final, mis hermanos. Entonces, mientras estemos aquí, disfrutemos de la paz del Señor. El shalom, el bienestar, la felicidad, la prosperidad del alma, mis hermanos.
Y el Señor, que conoce tu corazón, que sabe lo que en este momento estás pasando, Él tiene el poder y desea liberarte de lo que está sucediendo íntimamente en ti. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y oremos. Y con tus propias palabras, en una actitud de reverencia, de respeto, de humildad, entregues a Él esa carga, porque seguramente ahí está. Algo te debe afanar, algo te debe preocupar, mi hermano, mi hermana. No lo minimices, no digas no. Deja que el Señor te cubra, deja que el Señor te limpie, deja que el Señor te consuele, deja que el Señor te abrace. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias porque nos das